Hola, Dios les bendiga, mis hermanos. En este momento vamos a tener una pequeña meditación de su palabra. Vamos a ver una historia en la cual nos deja una gran enseñanza para nuestras vidas, para edificación de nosotros. Vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1 hasta el 22, y Segunda de Crónicas, capítulo 3, del versículo 15 hasta el 17. El tema va a ser lo que hizo Salomón e Hiram. Bueno, la historia empieza así. Dice que Salomón edificó muchas cosas. Entre ellas está la edificación de la casa de Jehová, la edificación de su propia casa, de la casa de su esposa, de la casa del bosque del Líbano. Esas cosas edificó Salomón. Y dice que el tiempo que demoró en edificar su propia casa fue de 13 años. Él demoró 13 años para edificar su propia casa. También edificó el pórtico del trono y el pórtico del juicio, que eso era en el lugar donde juzgaban. Dice que la madre de Hiram era viuda y era de la tribu de Netalí, y su padre era de Tiro. Hiram era una persona que Dios le había llenado de sabiduría, de inteligencia y de ciencia en toda la obra de bronce. Él había sido lleno de todos esos dotes. Él tenía unos talentos muy grandes que lo había aprendido de su padre. Él había aprendido de su padre. Él sabía trabajar en oro, en bronce, en hierro, en madera, en púrpura, en plata. Él sabía esculpir toda figura. Y también daba forma a diseños según lo que uno le pidiera, ¿no? Hiram tenía muchas habilidades. Él había sido lleno de muchas cosas, ¿ya? Esos dotes los sacó de su padre, ¿no? Sino porque él se fue lleno de sabiduría e inteligencia. Me imagino que la madre era viuda, ¿no? Entonces, él aprendió también de su madre. Él aprendió porque ella le enseñó sobre las cosas de Dios, lo encaminó a lo espiritual, mientras que de su padre aprendió todas las cosas que él hacía en lo común, ¿no? En lo que él trabajaba y todo, ¿no? Mire cuán importante es enseñarle a nuestros hijos todas aquellas cosas para que algún día ellos sean grandes, ellos aprendan, porque dice que nuestros hijos siguen nuestros pasos, ¿no? Él sigue todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Ellos ven nuestro caminar, ellos ven nuestro andar, ellos aprenden de nosotros. Por eso nosotros debemos darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles de la palabra de Dios a nuestros hijos, dejarles sembrada en su corazón, para que ellos cuando fueran viejos no se apartaran de la palabra de Dios. También ellos aprenderán de lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Si a nosotros nos gustan las manualidades y nuestros hijos nos ven hacer y nosotros le enseñamos, y si él también le nace, él también puede sacar esas habilidades de nosotros, y ellos van a aprender y ellos van a seguir con aquellas cosas que nosotros le hemos enseñado, le hemos inculcado a ellos. Por eso es necesario encaminarlos a ellos para que ellos no vayan a tomar algún mal camino, y si algún día lo hacen es porque ellos quisieron. Pero nosotros debemos encaminarlos tanto en las cosas de Dios como enseñarles en lo secular, porque es necesario que ellos aprendan, para que ellos aprendan a hacer en todos los ámbitos, puedan hacer aquellas cosas, puedan sacar a dote sus habilidades, ¿no? Enseñarles la palabra de Dios, para que enseñarles sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos, lo que Dios quiere para con nosotros, ¿no? Enseñarles su palabra, como dice que nosotros tenemos que enseñarles a ellos la palabra en todo momento, en todo tiempo. Sembrárselas en su corazón, para que ellos así aprendan a amar a Dios, para que ellos sepan de lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, para que ellos puedan encaminarse en su palabra. Y Dios los va a llenar de sabiduría e inteligencia, como lo hizo con Hiram. Dios lo llenó de su sabiduría e inteligencia, y tras eso tuvo muchas habilidades, en el cual él fue dotado. Salomón lo escogió a Hiram para las edificaciones de todas estas casas. ¿Por qué? Porque él tenía muchas habilidades, él sabía trabajar en todo aquello. Entonces,
Por eso lo escogió, ¿no? Porque él tenía muchas habilidades, era un hombre responsable que sabía trabajar en varias cosas, ¿no? También dicen en la historia que ellos crearon dos columnas que fueron puestas delante del templo de Jehová. Esas columnas tenían un nombre cada una. La una se llamaba Boaz, la que estaba del lado izquierdo, y la que se encontraba en la columna del lado derecho se llamaba Jaquín. Estos nombres que están puestos en estas columnas tienen un significado. Boaz significa en el Dios hay fortaleza, o Dios es mi fortaleza. Y Jaquín significa Jehová establecerá o me haga fuerte. Qué interesante estos dos nombres, ¿no? Estas dos columnas estaban delante del templo de Jehová y tenían dos nombres muy interesantes. Esas dos columnas, Dios es mi fortaleza, Dios es la fortaleza y Jehová establecerá o me haga fuerte. Qué interesante, ¿no? De nosotros los seres humanos, ¿no? Nosotros sin Dios nada somos, ¿no? Porque Él es nuestra columna fuerte. Si nosotros no nos sostenemos de Él, entonces no somos nada. Porque Dios es el que nos da la fuerza. Dios es el que nos hace fuerte a nosotros. Dios es el que nos da la fortaleza. ¿Y cómo recibimos nosotros esa fortaleza? ¿Cómo la podemos buscar? En oración, en ayuno, buscando de la presencia de Dios, buscando de Dios, agarrándonos de Él fuerte, de esa columna fuerte, así, agarrándonos de Él, para que Dios sea fortaleciendo nuestras vidas, para que sea Dios fortaleciéndonos a nosotros, dándonos fuerza para poder afrontar las circunstancias de la vida, el momento duro, en el momento del problema y la tormenta, para poder nosotros estar confiados y firmes y no desmayar, sino que seguir y avanzar confiando en Dios, que Él es el que nos va a ayudar a salir de todas circunstancias de las cuales se presentan en nuestras vidas. Entonces, ahí vemos que nosotros sin Dios no somos nada. El hombre sin Dios no es nada. El hombre es vacío, es una persona vacía. Sin Dios no tiene esperanza. En el problema se agobia, busca lo más fácil, se suicida, se mata. Se encuentra en una plena oscuridad. Se hunde en muchas cosas. Su mente se cautiva y se llena de maldad. Y el hombre sin Dios no es nada. No es absolutamente nada, nada es el hombre sin Dios. Nada. Pero si el hombre busca de Dios y se agarra de Él, se cimenta en la roca que es Cristo Jesús, en el momento de su problema, de su situación, Él va a estar confiado, porque Dios jamás, nunca lo va a dejar abandonado. Aun cuando se encuentre caído, Dios lo va a levantar, porque Dios es nuestra fuerza. Dios nos hace fuerte. Dice que en nuestras debilidades, Él se hace fuerte. Él se hace fuerte en nuestra vida. Él nos da la fuerza, Él nos encamina, nos da la sabiduría, nos llena de Él, nos da esa paz. En medio de la tormenta nos da esa paz. Solamente en Dios podemos encontrar aquellas cosas. Solamente Dios es nuestra esperanza. Solamente por medio de Él está nuestra salvación. Solamente por medio de Dios. Y si en algún momento le fallamos, si nosotros nos humillamos delante de su presencia y le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Por eso, querido amigo, querido hermano, nuestra vida sin Dios, nada es. Nada es. Dios sigue siendo Dios sin nosotros, pero nosotros, sin Dios, nada somos. Somos polvo y Él volveremos. Así somos nosotros, polvo. Pero Dios es el que nos da la fortaleza, el poder, el que nos socorre, el que nos auxilia, el que levanta al que está caído, el que consuela al que está afligido. Solamente eso lo hace Dios con su infinito amor, su misericordia.
No sabe cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. A veces no somos dignos de nada, pero Dios aún así muestra su amor para con nosotros. Su amor es tan grande, tan maravilloso, que a pesar de todo, Él no nos deja solos. Él es fiel aun cuando muchas veces somos infieles. Él es Dios. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Oh bendito Jehová, ese es Dios. Él es grande. De Dios es todo. Dice que de Él es poder, la gloria, la magnificencia. De Él son todas las cosas, de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra, las riquezas, el poder, todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Nuestras vidas le pertenece a Dios. Lo que obtenemos le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece. Todo. Pero es lo que desea es que nosotros entreguemos nuestros corazones a Él. Pongamos nuestra confianza en Él. Que nos agarremos fuerte de Él. Esa columna fuerte. Dice que una casa sin columna no es casa. Se cae. Así mismo es el hombre. Nosotros sin Dios tampoco somos nada. Y nuestras vidas sin Él nada es. Que Él sea el fundamento de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestras vidas, de nuestros hijos. Que Él sea obrando en cada uno de nosotros. Él solamente desea nuestros corazones, nuestras vidas, que se las entreguemos a Él. Muy interesante esta enseñanza que nos ha dejado. Mira este lindo nombre, lo que significan estas columnas delante del templo de Jehová. Qué tan interesante es, qué enseñanza Dios nos deja, Dios nos da. Tenemos que ser buenos padres, enseñarles a nuestros hijos, encaminarlos en las cosas de Dios, enseñarles y ayudarlos a uno secular para que ellos aprendan y tengan buenos dotes, buenas habilidades. Orar por ellos para que Dios los llene de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, para que Dios los encamine, los guarde, para que ellos sean unos grandes siervos de Dios, grandes personas. Así que encaminemos a nuestros hijos y busquemos de Dios, porque Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esto ha sido todo por hoy. Muy corta la historia, pero muy interesante su enseñanza y muy lindo su aprendizaje. Yo le doy gracias a Dios por todo y que Dios me los bendiga y me los guarde. En el nombre de Jesús, amén.